Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Wanda Rubinstein, coordino el Departamento de Investigaciones de Neurociencias y Neuropsicología. Damos la bienvenida a esta charla y voy a presentar a Eduardo. El doctor Eduardo Leiderman es médico, especialista en psiquiatría, ex-fellow en psiquiatría biológica y psicofarmacología, doctor en psicología, médico de planta del Hospital Alvear y profesor titular de la Clínica de Psicofarmacología en nuestra universidad, la Universidad de Palermo, docente de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Eduardo, por esta charla. Gracias a la universidad por estas charlas que nos permiten seguir difundiendo la neurociencia. Así que bueno, Eduardo, te doy la palabra. Antes de esto, voy a avisarles a todos que Eduardo va a dar su charla y después vamos a dejar unos 10 minutitos para consultas que pueden hacer por el chat. Y también Eduardo nos ha autorizado a grabar esta charla, así que el que la quiere tener después puede pedirla por mail a la Universidad de Palermo. Ahora sí, Eduardo, te dejo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco mucho la presencia. Un poco la idea era ir hablando acerca de determinados mitos y verdades de los psicofármacos, y a partir de eso, bueno, que se generen preguntas y poder contestarlas. Yo me anoté acá una serie de mitos que vamos a ir pensándolo juntamente, y algunos por ahí son bastante perogrullescos, otros quizás no tanto, pero bueno, vamos a ir viendo. El primero es, en realidad no tiene que ver con los psicofármacos, sino tiene que ver con los trastornos mentales, y es la idea que los trastornos mentales son algo raro y que ocurren con muy poca frecuencia. Y este es un punto ya principal porque se sabe hoy en día que el 25% de la población humana en algún momento de su vida va a tener un trastorno mental. Esto significa que o vamos cada uno de nosotros a tener un trastorno mental, o seguro que vamos a conocer a alguien de nuestro entorno cercano que va a tener o que tuvo un trastorno mental. Lo cual eso nos hace, primero, pensar que las personas que tienen trastornos mentales no son un grupo apartado de la sociedad, somos todos nosotros, digamos, y por lo tanto, también teniendo en cuenta que el estigma, la discriminación, es como la parte que interviene en una forma muy importante en la incapacidad de una persona con trastorno mental en integrarse, ya sea social o laboralmente. Justamente tenemos que tratar de barrer con esas barreras, valga la redundancia, del estigma y la discriminación, como para lograr una aceptación plena de todas las personas con trastornos mentales, y eso va a redundar en una mayor capacidad de integración de esas personas. La segunda cuestión, digamos, mito para tratar, es que los psicofármacos son solamente para pacientes graves, ¿no? Para pacientes con trastornos mentales graves. Y eso es una falacia, digamos, es un mito. En realidad es cierto, sí, que hace aproximadamente 40 años, básicamente lo que pasaba era, cuando uno iba a un psiquiatra, decía, uy, debo estar grave. ¿Por qué? Porque en general los medicamentos que existían en psiquiatría eran medicamentos que tenían una gran cantidad de efectos adversos. Y efectos adversos que en muchos casos eran muy notorios. Es más, algunas de las enfermedades mentales a veces hoy en día todavía tienen la imagen, digamos, por ejemplo, en la persona con esquizofrenia caminando en una forma media parkinsoniana, y uno, digamos, pensaba que la enfermedad tenía que ver con eso, y en realidad era un efecto adverso del medicamento que claramente podía no tenerlo, el efecto adverso, y tomar el medicamento. Esto hace 40 años, 35 años aproximadamente, cambió. En 1987 aparece
la fluoxetina, el Prozac, era el nombre comercial, pero bueno, se difundió mucho con ese nombre, y eso inauguró una nueva etapa en el tratamiento farmacológico porque permitió el uso de antidepresivo en personas con efectos adversos bastante limitados, y por otro lado, digamos, nadie iba a, digamos, enterarse de que esa persona estaba tomando un medicamento antidepresivo. Además de que antiguamente los antidepresivos iniciales había que pedir controles cardiológicos antes de iniciar el tratamiento, y eso ya dificultaba muchísimo, digamos, que el paciente, que con todo el estigma que tenía de ir al psiquiatra, el psiquiatra le decía que se tenía que hacer un tratamiento, tenía que hacer una revisación cardiológica antes de empezar a hacer un tratamiento con psicofármaco. Obviamente que eso hacía que muchos pacientes desistían del tratamiento. En 1987 aparece la fluoxetina, y eso realmente crea una nueva etapa en el tratamiento farmacológico, en donde ya muchos pacientes no graves, digamos, también son tratados porque no tienen efectos adversos, porque nadie nota que están tomando medicación, y porque no tienen que hacer revisaciones previas antes de empezar a tomar. Por otro lado, en 1994 aparece un nuevo grupo de antipsicóticos que permite entonces tratar a las personas con psicosis, o sea, personas que posiblemente sí tenían enfermedades más graves, pero con medicamentos que tienen muchos menos efectos adversos, o por lo menos no efectos adversos tan notorios, como los efectos musculares que podrían producir algunos de esos antipsicóticos primarios. Entonces, eso también cambió un poco el panorama, y hoy en día esos antipsicóticos se utilizan para otro grupo de tratamientos, no solamente para la psicosis. Perdón. Uno de los mitos también que se establecen es que los psicofármacos son medicamentos inseguros de muy escasa eficacia. Bueno, déjeme decir en relación a eso que en general los psicofármacos tienen una eficacia bastante promedio en relación a los medicamentos que se utilizan en general en clínica médica. De hecho, los antidepresivos tienen más o menos una eficacia semejante o un poquito mayor que la que tienen los antihipertensivos para la hipertensión arterial, ¿no? O sea, y cualquiera que tiene hipertensión arterial sabe, por ejemplo, yo tengo hipertensión arterial y estoy tomando 3 medicamentos para esa hipertensión. Nunca tuve una hipertensión arterial grave, no, al contrario, la mía siempre fue muy leve, pero, digamos, requiero 3 medicamentos para controlarla. Y es muy factible que, digamos, a estos 3 medicamentos llegué luego de otros tantos medicamentos que fueron probados y que no me bajaba la presión. O sea que eso es algo bastante común. Cualquier persona hipertensa sabe que hasta llegar a la fórmula, digamos, de medicación necesaria para bajar su presión, va a tardar un tiempo y posiblemente se use más de un medicamento. Con los psicofármacos muchas veces ocurre lo mismo, es decir, a veces hay que hacer distintas pruebas terapéuticas para llegar al medicamento que realmente es efectivo para la persona, pero todos los medicamentos que se utilizan han sido, digamos, por lo menos los que se utilizan comercialmente, han sido probados en estudios rigurosos y, digamos, han sido aprobados por las agencias de medicamentos de los distintos países donde están aprobados, ¿no? Entonces, eso implica un nivel de exigencia para el tipo de estudio importante que hay que pasarlo, y en función de eso se sabe que, bueno, tienen un determinado porcentaje de eficacia. Siempre va a haber un porcentaje de personas que no van a, digamos, a beneficiarse del uso de esa medicación, y para ese grupo de personas, bueno, hay que pasar por otras pruebas terapéuticas
quizás hasta llegar al medicamento que corresponde para ellos. Esto tiene que ver con la idiosincrasia, con cuestiones de absorción, con cuestiones, digamos, peculiares de cada persona que hacen que a una persona un medicamento le resulta y a otro no. Esto mismo a cualquiera seguramente le debe haber pasado con un analgésico. Digamos que de pronto tienen un dolor, toman un analgésico y ese analgésico no le calma el dolor y tienen que pasar a otro analgésico, ¿no? Eso, de alguna manera, es hacer una prueba terapéutica, es ver si un analgésico te sirve y si no, pasar a otro. Hablando de investigación, digamos, otro de los mitos es los psicofármacos, en general de todos los medicamentos se dice lo mismo, ¿no? Pero los psicofármacos digamos, son probados en los latinoamericanos o en los africanos como conejillos de indias y los usan los americanos y los europeos. Bueno, eso en lo que tiene que ver con los psicofármacos es absolutamente falso. Digamos, la mayoría de los psicofármacos que hoy en día tenemos fueron probados en personas americanas y en personas europeas. Y básicamente esto tuvo que ver porque la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA, la Agencia Americana de Medicamentos, no aceptaba las investigaciones que se hacían en países sudamericanos y países africanos porque tenían ciertas dudas acerca de la rigurosidad de esos estudios. A partir del 2000, podríamos decir, del 2001, cuando el dólar acá se encareció y por lo tanto los laboratorios podían encarar estudios, digamos, pagando igual o menos, pero a su vez había instalados, digamos, laboratorios y distintos establecimientos que estaban preparados para hacer estudios rigurosos. Es a partir de ese momento que empezaron a integrarse, por lo menos en lo que tiene que ver con la Argentina, y también muchos otros lugares latinoamericanos, a estudios multicéntricos de laboratorios. Antes no, con lo cual la gran mayoría de los medicamentos que fuimos usando hasta ahora no fueron probados en argentinos o en latinoamericanos. Que ahí viene, digamos, a otro mito, que es los psicofármacos en realidad son solo maneras para que los laboratorios ganen dinero. Frente a eso puedo decir lo siguiente, digamos. Obviamente que los psicofármacos, o sea, hace un tiempo largo, la producción de los fármacos en general ha sido concedida a empresas privadas. Esas empresas privadas son empresas que lo que les interesa es ganar dinero. Entonces, digamos, obviamente que la venta de psicofármacos es una manera que tiene esa empresa farmacéutica para ganar dinero. O sea, en ese sentido es algo que es muy claro. Uno puede discutir si en todo caso deberían ser empresas privadas o deberían ser empresas estatales las que producen los medicamentos. Evidentemente que los estados han decidido que no, digamos, pero bueno, digamos, en este punto uno, digamos, no podría decir que entonces está mal que los laboratorios medicinales quieran ganar dinero por la venta del producto, ¿no? O sea, en todo caso habría que revisar, como anteriormente, si es que se le debe dar a empresas privadas el hecho, digamos, cuestiones que tienen que ver con la salud, o tendrían que formar parte de cuestiones estatales, digamos, y eso me parece que es otro planteo. Ahora, el otro mito, digamos, también a veces es que el psiquiatra está completamente regulado por la industria farmacéutica y eso es lo que decide la medicación que emplea. Bueno, obviamente yo no puedo hablar por todos los psiquiatras que existen, ¿no? Y puedo suponer que hay algunos psiquiatras en donde su compromiso
con un determinado laboratorio, o que el laboratorio, lo que el laboratorio le promete puede estar sesgando su manera de medicar, obviamente eso es mala praxis, o sea, está incluido dentro de la mala praxis. Pero sí puedo decir que la gran mayoría de los psiquiatras no se rigen por eso, digamos. Y uno lo puede ver fácilmente viendo los distintos tipos de medicamentos que recetan y los distintos laboratorios, y van a ver que en una gran cantidad de profesionales recetan medicamentos de distintos laboratorios, ¿no? De distintas marcas, con lo cual, digamos, no tendría, en ese sentido estaría demostrado que no hay un sesgo particular. Vuelvo a decir, no puedo hablar de todos, o sea, pero, por decirlo de una manera burda, malandras hay en todos lados, o sea, obviamente que uno, si los conoce y sabe, tiene que tratar de denunciarlos, ¿no? Hoy en día, de todas maneras, es cierto que los estados han empezado a poner como más reglamentos rigurosos en cuanto a qué es lo que el laboratorio le puede proveer al profesional, y supónganse, a mí me ha pasado que alguna vez he tenido que dar una clase para un laboratorio, y el laboratorio me la paga, pero tiene que estar claramente demarcado por qué me la pagó, digamos, a qué se refirió, a qué clase, digamos, tuvo que ver, o sea, eso está claramente estipulado, digamos, no puede ser que me den plata porque sí, o sea. Bien, a ver cómo vamos, está bien. La otra cuestión es todos los psicofármacos te dejan dopado, ¿no? Yo no quiero tomar psicofármacos porque me van a dejar dopado todo el tiempo. Bueno, yo eso le digo a los pacientes cuando me plantean este mito, yo digo, bueno, si yo te dejo dopado, sedado, ¿no? Digamos, de otra forma, en realidad estoy empleando mal el psicofármaco. A ver, en todo psicofármaco, en todo medicamento, digamos, uno hace una balanza entre eficacia y tolerabilidad. O sea, yo tengo que dar un medicamento que sea eficaz y que la persona lo tolere. Entonces, si un medicamento es eficaz, pero la persona no lo tolera, y estar dopado es no tolerarlo, entonces yo puedo decir, bueno, ese medicamento puede ser muy eficaz, pero esa persona no lo puede tolerar. Lo mismo pasaría si el medicamento es muy eficaz y la persona tiene un dolor de cabeza que le estalla la cabeza por el medicamento. Bueno, obviamente que en ese caso puede ser muy bueno el medicamento, pero la persona no lo puede tomar. Y ahí, digamos, tendríamos que pasar a otro medicamento. Entonces, cuando las personas me dicen, no quiero tomar medicamentos porque te dejan dopado, yo ahí le digo, bueno, es porque el que te lo dio no atendió a este efecto adverso que para vos fue intolerable. Ahora, es cierto que a veces hay determinados motivos por los cuales uno necesita sedar a un paciente. Por ejemplo, si un paciente está en un estado de excitación psicomotriz, o puede hacer daño a otros o a uno mismo, y entonces uno conscientemente decide en un determinado momento sedarlo. Pero bueno, ahí uno tiene un motivo por el cual uno lo sedaba, digamos. Pero eso es un motivo temporal, digamos. Uno no puede proponerse que una persona esté sedada todo el tiempo, digamos. Puede tener un determinado motivo temporal por el cual esa persona tiene que estar sedada. Fuera de eso, es un efecto adverso que hay que tratarlo como cualquier otro, digamos. Por lo tanto, de vuelta, el que está medicando, dejando a todos los pacientes dopados con sus psicofármacos, bueno, también está haciendo mala medicina, digamos, no está actuando bien. Eso, digamos, es tanto para los psicofármacos como para cualquier medicamento, digamos. Si uno da un medicamento que es efectivo, pero que produce efecto adverso, y bueno, ahora, a veces, lamentablemente, hay medicamentos, supónganse, no sé, alguien tiene una artritis reumatoidea, no sé, y le dan corticoides.
y los corticoides le aumentan el peso. Uno puede decir, qué terrible, qué sé yo, es intolerable. Bueno, ahí uno tiene que hacer una balanza, porque a lo mejor es lo único que le puede dar. Entonces, en todo caso, la persona tendrá que decidir si quiere resolver o tratarse por esa afección, artritis reumatoidea, o no quiere estar gordo, digamos. Bueno, puede ser una decisión personal, ¿no? Pero en ese punto, ahí en todo caso el profesional lo ayudará en esa decisión que tiene que hacer. Que dicho sea de paso, digamos, hoy en día, digamos, la medicina pasó un poco, y aunque reconozco que en nuestro país a veces cuesta esto, en los países del norte ya es más factible, pasó de una medicina autoritaria, en donde el doctor era el catedrático y el que sabía cuál era el medicamento que al paciente le correspondía y lo que tenía que tomar, a una medicina colaborativa, en donde tanto el paciente como el médico colaboran para llegar al tratamiento más eficaz y más tolerable para esa persona, digamos. Y eso implica que a veces el paciente también tiene que decidir entre opciones. Y a veces no todas las opciones son 100% buenas, digamos. Y la idea es que el paciente pueda decidir junto con uno. El otro mito, digamos, bastante frecuente es: todos los psicofármacos son adictivos. O sea, si yo tomo un psicofármaco, me voy a quedar dependiente para siempre, y ya no voy a poder dejar de tomar el psicofármaco. A ver, hay un grupo principalmente de psicofármacos que tiene potencial adictivo, que son las benzodiazepinas, los ansiolíticos, al estilo Lexotanil, digo los nombres comerciales porque son los más conocidos: Alplax, Tranquinal, Ribotril, Valium, digamos. Esos son los medicamentos que pueden ser adictivos. Pueden, no necesariamente significa que lo van a hacer, pero pueden ser adictivos. El metilfenidato, la ritalina, digamos, que se utiliza para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños y en los adultos también tiene potencial adictivo. Ahora, ese potencial adictivo, primero que no tiene, como es algo que uno controla, que uno regula, digamos, no tiene la capacidad, digamos, de daño como lo podría hacer la cocaína, digamos. Existe ese potencial adictivo, digamos, lo reconocemos, y por eso es muy importante, cuando uno empieza un tratamiento, también saber más o menos cuál es el tiempo promedio de utilización. En algunos pequeños casos no se puede saber eso, pero en muchos casos sí. Uno puede proponerse, bueno, este medicamento hay que usarlo durante este determinado tiempo. Y con eso uno previene la posibilidad de quedar dependiente. Ahora, yo he conocido muchas personas que finalmente, más que nada para cuestiones de insomnio, han quedado dependientes a un ansiolítico o hipnótico, y si no lo toman ya no pueden dormir. La verdad que a veces es muy, muy difícil que... 42. Acá no dice 2:30. Sí, ahí les pido que alguien que cierre el micrófono. Ahí en ese sentido, a veces es muy difícil, digamos, poder resolver esa adicción. Hay que hacerlo de una manera muy, muy lenta, y muchas veces, lamentablemente, no se logra después de personas que llevan años tomando un ansiolítico. Ahora, de todas maneras, las consecuencias de estar adicto a una pequeña dosis de un ansiolítico no son tampoco tan cuantiosas como si lo son, digamos, estar con otros tipos de medicamentos o de drogas como la cocaína, el LSD, etc., ¿no? Pero la mayoría de los psicofármacos no son adictivos, no producen adicción. O sea, han sido probados con distintos estudios, no producen adicción. Con lo cual, si el médico y el paciente lo determinan, puede dejar, obviamente con
en forma gradual, digamos, como en muchísimos medicamentos, que hay que ir dejándolos en forma gradual, pero se pueden dejar de tomar. El otro mito para hablar es el que dice que los psicofármacos producen una mejoría ficticia, que son solo un parche, ¿no? Ahora, perdón, yo veo que están apareciendo cosas en el chat, no, en principio no las contesto, después vamos a ir a cada cosa. Sí, sí, No, después después lo por ahí retomamos. está bueno que la vayan poniendo como para, no se olviden de la pregunta, pero... ahora, no existen mejorías ficticias, o la persona mejora o no mejora, digamos. Cualquier mejoría podría ser tildada de ficticia, tanto una mejoría psicoterapéutica como una mejoría psicofarmacológica, digamos. La persona, cuando mejora por la medicación, realmente siente, digamos, ese beneficio, no es ficticio. Y de hecho, en muchos casos, digamos, si uno deja de tomar la medicación, la mejoría persiste. Hay algunos casos en que no, y eso a veces tiene que ver con que la medicación a veces se continúa tomando como preventivo de una recaída. Y hay muchos casos en toda la medicina en donde se utilizan medicamentos preventivos. Ahora, uno puede decir, bueno, pero entonces la medicación no es curativa. Y en ese sentido, sí, es cierto. La medicación no es curativa, pero ahí tendríamos que entonces pensar realmente el concepto de cura. Si pensamos cura como el hecho de que no solamente deja de tener el trastorno, sino que también deja de tener la vulnerabilidad, ahí podríamos decir que no existe tal cosa como la cura en los trastornos mentales, porque la vulnerabilidad sigue existiendo, ¿no? Pero si pensamos la terapéutica como que esa situación aguda ha dejado de transcurrir y la persona no está sufriendo por esa situación aguda, ni le está produciendo consecuencias sociales, laborales, bueno, ahí podríamos decir, a eso lo podríamos llamar cura, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, o sea, en ningún caso va a ser sacar la vulnerabilidad que la persona tiene constitucional, ya sea hereditaria, de crianza, etc. Pero en medicina la mayoría de las personas tienen, digamos, no existe la cura. No existe la cura para la hipertensión arterial, no existe la cura para la diabetes, no existe la cura para el hipotiroidismo. Es decir, las personas tienen que seguir tomando medicaciones de por vida. El otro mito es los psicofármacos tapan el síntoma, impidiendo que se realice la psicoterapia o que de alguna manera sea el motor de la psicoterapia. En ese sentido, los psicofármacos son complementarios de la psicoterapia y el hecho de reducir el sufrimiento por el síntoma no va a hacer que la psicoterapia no pueda seguir adelante. Es más, uno podría decir que las distintas psicoterapias tienen como función, en definitiva, mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento de la persona. Entonces, mal podríamos esperar que el psicofármaco no actúe para que el síntoma le siga sufriendo y entonces tenga ganas de hablar en psicoterapia, digamos. En todo caso, habrán distintas estrategias que los psicoterapeutas tienen para poder, digamos, trabajar las cosas, escuchar al paciente, que el paciente pueda hablar. Obviamente que hay algunos pacientes que tienen ciertas dificultades para realizar una psicoterapia por distintos motivos, pero no va a ser por disminuir el sufrimiento por el síntoma que va a dejar de hacer una psicoterapia. El otro mito es, si sabés los psicofármacos que te dan, sabés tu diagnóstico. Esto es porque la gente piensa, entonces, si estoy tomando un antipsicótico, soy psicótico. Si estoy tomando un antidepresivo, soy depresivo. Bueno, esto no es así. Digamos, hoy en día los antipsicóticos se utilizan para un sinnúmero de trastornos mentales y de hecho, el otro día justamente, fíjense, se utilizan 2 antipsicóticos, se pueden utilizar para el hipo persistente.
Entonces, imagínense a alguien que tiene hipo, que se le da un antipsicótico y fuera a decir, ah, bueno, yo soy psicótico por tener hipo. O sea, no tiene gollete eso. O sea, y les digo eso porque es como bastante extraordinario, pero lo mismo, digamos, hay unas cuantas enfermedades o trastornos que se pueden, en los cuales se puede utilizar antipsicóticos. Y eso no significa que la persona tenga psicosis. Así que nunca, nunca hay que diagnosticar por el medicamento que la persona está tomando, ni nunca suponer que porque está tomando ese medicamento entonces tiene, o sea, vuelvo a decir, la denominación antipsicótico es una denominación genérica, no significa que solo sirve para la psicosis. El otro mito es los psicofármacos generan graves efectos adversos. Bueno, en realidad los psicofármacos pueden generar graves efectos adversos, pero hay muchos que no generan graves efectos adversos. Y además, los graves efectos adversos son en un porcentaje mínimo. Quiero decir también que los medicamentos más utilizados, como por ejemplo, no sé, la aspirina, también puede producir eventualmente efectos adversos graves. Por ejemplo, puede producir insuficiencia renal. Ahora, nadie está pensando cuando toma la aspirina que le puede producir la insuficiencia renal. De la misma manera, no necesariamente porque uno está tomando un psicofármaco le va a aparecer el efecto más grave, adverso más grave que pueda aparecer. Obviamente que está en la medida de los médicos, primer punto, advertir a la persona para que sepa, digamos, que tomar medicamentos tiene riesgos, de la misma manera que tomar una aspirina tiene riesgo, y también, digamos, que eventualmente, digamos, se hagan las medidas preventivas, que a veces puede ser controles sanguíneos, a veces puede ser comenzar a tomar la medicación en forma muy gradual, digamos, hay distintas medidas preventivas para evitar los efectos adversos graves. Y esto tiene que ser de la práctica común en los tratamientos psicofarmacológicos. El otro mito es los psicofármacos nunca se deben dar en el embarazo. Bueno, eso también es falso. Se ha visto que a veces una madre embarazada deprimida es mucho más grave para su futuro bebé que una madre, digamos, no deprimida tomando antidepresivos. O sea, entonces, esa evaluación, esa balanza que hay que hacer, ¿no?, entre beneficio versus perjuicio del psicofármaco como de cualquier medicamento para una embarazada, bueno, eso se hace conjuntamente con la madre, el padre, el obstetra y el psiquiatra, digamos. Y ahí se decide conjuntamente si uno conviene, en ese caso, utilizar un psicofármaco o no. Pero no todos los psicofármacos son teratogénicos. Hay algunos que sí. Teratogénicos me quiero referir a que producen malformaciones. Algunos que sí, pero son la minoría. La gran mayoría no producen malformaciones congénitas, más que las que aparecen en cualquier persona normalmente. El otro mito es los psicofármacos son para siempre. Si uno los toma, ya está. Los tiene que tomar siempre. No solamente por cuestión de adicción, o como, bueno, eso depende de la patología. Hay enfermedades en donde conviene tomar el medicamento como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, que conviene tomar el medicamento continuamente como preventivo de recaídas, de episodios, y hay otros en que no. El psicofármaco tiene un comienzo y un final, digamos, y de vuelta, es tanto función del psiquiatra decirle, indicar el medicamento, como también indicarle que no lo tome más, ¿no? Mucha gente hace, digamos, como digamos, estadios en donde van yendo a distintos psiquiatras, le van dando distinta medicación y cada vez entonces están tomando más. No, bueno, un psiquiatra debe ver en todo ese conjunto de medicaciones cuál es realmente la que tiene que seguir tomando el paciente y cuál no, ¿no? A veces, debo decir, a veces viene un paciente, me viene al consultorio que está tomando 7 medicamentos y no puedo de un día para el otro decirle no, saque todo y tome uno. O sea, tengo que ir haciéndolo
en distintas escalas, ¿no? Y a veces eso significa que por ahí voy a seguir indicando 6 medicamentos, y a veces por ahí me ve un colega y me dice, che, pero vos estás indicando 6. No, bueno, porque no hay forma de graduarlo sino lentamente. La otro mito es tomar psicofármacos habla de una falla o debilidad personal. A ver, eso podría ser común entonces a tomar cualquier medicamento, ¿no? Cualquier medicamento que actúa frente a una dolencia nuestra podría representar cierta vulnerabilidad y cierto problema personal. Es cierto eso, pero por otro lado no hay una falla, o sea, no hay algo particular en el hecho de que una persona tenga depresión. Ya vieron que estuvimos hablando que el 25% de la población va a tener algún trastorno mental, o lo tiene, digamos. Entonces, en ese sentido, si queremos hablar de fallas personales, estaríamos hablando de que un porcentaje muy grande de la humanidad tiene fallas personales, pero eso lo podríamos aplicar a cualquier enfermedad que a uno le acontece, digamos, ¿no? Bueno, digamos, eso no debería implicar una falla, digamos, no pensarlo como una falla, es algo inherente a la vida, ¿no? Que la vida tiene distintos procesos, a veces esos procesos se alteran y, por lo tanto, digamos, la vida biológica, la vida social, la vida psicológica, y eso implica entonces un sufrimiento que hay que tratar de mejorar y de evitar. El otro mito es, siempre es mejor usar sustancias naturales que los psicofármacos. A ver, los psicofármacos, vuelvo a decir, son medicamentos que han sido probados en estudios rigurosos, o sea, todos estuvimos durante la época de pandemia, ya toda la población sabía lo que era fase 2, fase 3, fase 1, o sea, a ver, hay distintas fases de la investigación, entonces, digamos, cuando uno da un psicofármaco comercial, significa, digamos, que esto ha sido probado antes, no está dando porque se me ocurrió a mí. Y en ese sentido, digamos, no hay que confiar en que si viene, no sé, una actriz o alguien que tiene cierta influencia entonces dice, bueno, yo uso, no sé, cannabis para X cosa. Bueno, o sea, existe tanto el sesgo personal, ¿no? Que uno no puede confiar en eso. Ni siquiera yo lo tengo que confiar como médico. Debo decir lo siguiente, si yo a un paciente le doy un determinado medicamento probado y ese paciente no responde, y le doy a un segundo y no responde, ¿debo yo concluir que ese medicamento no sirve o puede estar dentro del 20% de pacientes en los cuales no responden? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese sesgo personal, tanto para lo que no sirve como para los que dicen que algo sirve. O sea, yo puedo comer un copito de algodón, bueno, justo elijo eso ahora, y eso puede hacer que, no sé, me sienta muy feliz. De ahí puedo concluir que todos los copos de algodón me van a hacer sentir feliz, digamos. Bueno, tendría que hacer una prueba. Y si en esa prueba muestro eso, pues bien, digamos. Pero se dan cuenta que es muy importante que sea probado, digamos, no que alguien influyente diga que le sirvió. Eso no sirve en medicina, ¿no? Digo esto porque además, por ejemplo, en el caso del cannabis, esto ha aparecido mucho, digamos, cannabis para el autismo, cannabis para el insomnio. Estas son las dos principales en lo que ha aparecido mucho. Digamos, si bien hay algunos relatos anecdóticos de que sirve para el insomnio y que sirve para el autismo, y obviamente que se está estudiando, pero bueno, hay que probarlo. Y cuando se dice cannabis, no se está hablando del porrito que yo me hice con la plantita que planté en mi casa, no, se está hablando de un determinado, digamos, componente, que es el cannabidiol, que está en
un porcentaje pequeño de la planta de cannabis que ha sido filtrado, etc. O sea, no es que uno tiene que suponer, cuando dicen que el cannabis sirve para el insomnio, significa que yo planto la plantita, me hago unos cigarrillos y con eso resuelvo el asunto, ¿no? Y vuelvo a decir, aún con lo del insomnio y con el autismo no ha sido totalmente probado y no está autorizado, digamos, por lo menos desde las asociaciones de psiquiatría, etc. Lo cual no significa que estemos muy interesados en saber si sirve o no, pero todavía esto no ha sido probado fehacientemente. A ver, ya voy a ir terminando. Tengo un par más. Uno dice, tengo que creer en la medicación para que me haga efecto. Si yo no creo, en realidad no me va a hacer efecto. Bueno, obviamente que creer en un tratamiento interviene, digamos, porque la expectativa que uno tiene en un tratamiento, el efecto placebo, como lo llamamos, es un efecto, digamos, interviene. Pero los medicamentos justamente lo que se han probado es que no solamente tienen un beneficio placebo, digamos, sino que tienen un beneficio un poco mayor que solamente el hecho de creer que te va a servir. Entonces, no es estrictamente necesario que uno crea en los psicofármacos para que el psicofármaco haga efecto. Y de hecho hay numerosos relatos de gente que era absolutamente descreída de que el medicamento podía servirle y le sirvió. El otro mito es una dosis pequeñita me hace lo mismo, pero sin tanto efecto adverso. Bueno, yo ahí digo, cuando uno dice, bueno, tomo una pizquita de esto, tomo una pizquita de lo otro, no, gente, o sea, cuando uno toma un medicamento lo tiene que tomar a dosis efectivas. Si toma una pizquita, está teniendo los efectos adversos sin posibilidad de que le haga eficacia. Así que, digamos, uno tiene que ir por la dosis que sea la dosis mínima efectiva, por lo menos. Y por último, y con esto termino, existe una pastilla mágica para los problemas. Bueno, los psicofármacos no son mágicos. O sea, vuelvo a decir, tienen un porcentaje de eficacia, no sirven en todos los pacientes, en muchos casos tenemos que cambiarlos, buscar otros medicamentos. La pastilla mágica para cada uno hay que ir descubriéndola, digamos, hay que ir viendo con cada paciente cuál es. O sea, a mí cuando viene un paciente me dice, me dijeron que usted es buen farmacólogo y usted me va a dar la pastilla exacta. No, a ver, la vamos a tratar de descubrir, pero no puedo prometer que el primer medicamento que le dé va a ser el que le haga efecto, digamos, porque justamente hay un montón de factores individuales que hacen que varíe mucho la respuesta. Bueno, con esto más o menos tengo los mitos de los que le quería hablar y bueno, estoy entonces atento a las preguntas. No sé si vos, Wanda, me las hacés vos o cómo lo hacemos. Dale, como quieras. ¿Querés que las haga yo? Bueno. Dale. Igual te voy a hacer una primera que, digamos, que en particular me interesa. Que el tema de lo cognitivo, ¿no? Digamos, por un lado esto de dos cosas te quiero consultar. Una es el mito de los psicofármacos traen problemas cognitivos, que habla un poco esto de cuando están dopados, etc. Y otra es personas que tienen problemas cognitivos que, digamos, bueno, digamos ya adultos mayores, lo atribuyen como a justamente el uso, digamos, de psicofármacos por tiempo prolongado. Claro. Bueno, a ver, los ansiolíticos pueden traer problemas cognitivos, problemas mnésicos principalmente, y en toda persona mayor que está tomando un ansiolítico y que tiene problemas mnésicos, lo que uno tiene que tratar de hacer es disminuírselos y suspendérselos. O sea, y sí, puede contribuir a eso. Los otros antipsicóticos, es cierto que tienen un potencial, digamos, los antipsicóticos pueden producir algunas dificultades cognitivas, aunque se ha visto en muchos pacientes psicóticos con problemas cognitivos que al tomar los antipsicóticos tienen un poco más de claridad mental, por así decirlo, pero es cierto que por determinadas acciones que tienen podrían producir
algunos efectos cognitivos y también los antidepresivos. Dicho esto, debo decir que en la gran mayoría de los pacientes uno no encuentra eso, y por eso es una aberración, realmente una aberración, que una persona cuando va a sacar un registro de conducir, si dice que está tomando algún psicofármaco, le niegan el registro de conducir. Eso es absolutamente ridículo. Tan ridículo es así que he tenido una paciente que tuvo la mala suerte de decir que estaba tomando un psicofármaco y que le negaron. Y entonces ella me hizo escribir porque le dijeron así, o sea, le dijeron que su psiquiatra diga si le produce problemas cognitivos. Entonces yo puse, porque además la conocía y habíamos evaluado a esa paciente, de que en ella el antidepresivo que estaba tomando ya hace unos cuantos años no le estaba produciendo efectos adversos cognitivos. Entonces, después, cuando ella llevó eso, el del registro dijo, bueno, pero ahora necesito que el profesional diga que el medicamento no produce efectos cognitivos. No puedo decir eso, o sea, estaría diciendo una mentira, o sea, lo que puedo decir es si al paciente le produce o no un efecto adverso cognitivo. Pero bueno, eso es una aberración que tiene el tema ahí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y que, bueno, ya estábamos tratando de armar algo para justamente que cambie esto de la autoridad, porque de vuelta es un estigma a la persona que toma un psicofármaco. Claro. Hay preguntas, digamos, sobre los ansiolíticos y los efectos adversos, digamos, en general. Algunos ya nombraste, pero hay varias donde preguntan específicamente a largo plazo cuáles serían los efectos adversos. Bueno, principalmente en cuestiones cognitivas, los efectos en la memoria. En la memoria principalmente de corto plazo. También pueden producir, bueno, sedación, y ahí está el control de cuál es la dosis efectiva, pero que no produzca la sedación. También, digamos, pueden producir un retraso en los reflejos. Y por lo tanto, digamos, si uno está conduciendo o usando maquinaria pesada, tiene que tener en cuenta de que le puede reducir la rapidez en los reflejos. Eso también es algo que ocurre bastante frecuentemente. Bien. Hay dos preguntas que son de el tema de, a ver, digamos, dice, buenas tardes, me gustaría conocer su visión sobre las terapias de microdosificaciones, diferentes sustancias psicodélicas, como la psilocibina. Psilocibina, sí. Mira, a ver, se está investigando mucho actualmente sobre la psilocibina. Todavía no hay nada, o sea, primero, acá todavía es una sustancia ilegal, o sea, solamente con una autorización particular se está haciendo investigaciones en algunos centros. De hecho, ahora va a salir un protocolo de uso de psilocibina en pacientes con cáncer y depresión, que ya, digamos, fue aprobado por el Comité de Ética, creo que del Hospital Borda. Pero recién está en proceso de investigación. Digamos, hay algunos datos interesantes, pero de ninguna manera sería algo que podemos en este momento recomendar o indicar. Bien. Esta te la leo, me parece interesante para charlar. Dice, dejo mi consulta. Se piensa que la psiquiatría es una especialidad clasificatoria, DSM-3, DSM-4, DSM-5. ¿Cómo ve usted el futuro de la especialidad como tal frente al contundente consenso de un abordaje multidisciplinario psiconeuroendocrino? Muchos trastornos parecen ser consecuencia de otros y viceversa. A ver, la psiquiatría, yo creo que eso es un problema de la ley de salud mental, que considera que una disciplina es la psiquiatría, otra disciplina es la psicología, otra disciplina. En realidad la psiquiatría implica numerosas disciplinas, digamos. Y,
Por eso yo estoy bastante en desacuerdo cuando se habla de psiquiatría biológica, psiquiatría psicodinámica. O sea, la psiquiatría es un todo, digamos. Eventualmente uno puede gustarle, dedicarse, atender más a pacientes de una determinada patología, pero sería ridículo que no tengamos en cuenta, uno como psiquiatra, cuestiones psicológicas, cuestiones neurológicas, cuestiones neuroendocrinas, inmunológicas, inflamatorias, o sea, todas esas cosas deben ser tenidas en cuenta y debe poder abordarse. Ahora, es cierto, ni uno como psiquiatra, ni ningún médico va a poder comprender a todos los abordajes que existen. Digamos, bueno, en ese sentido, ahí sí va a haber un cambio en relación a, bueno, como las personas, digamos, los psiquiatras abordarán más determinadas patologías quizás y habrá una suerte de subespecialización como la ha habido en las distintas especialidades médicas. Pero en realidad uno podría decir, inicialmente el psiquiatra tendría que poder conocer de todos los abordajes, por lo menos, digamos, tener una impresión general. Eh, pero, a ver, con respecto a lo que se refería a lo clasificatorio, digamos, no necesariamente es así, ¿eh? O sea, hay muchísimos pacientes que uno empieza a tratar sin poder clasificarlos aún, digamos, justamente por las deficiencias que tienen los sistemas clasificatorios actuales. Y eso implica a veces ir trabajando sobre los síntomas y viendo en la evolución cuál va a ser el diagnóstico. Pero, digamos, muchísimos, es más, muchísimos psiquiatras trabajan sin siquiera dar diagnóstico, lo cual podría ser ampliamente criticable porque es derecho del paciente por lo menos saber con qué modelo la persona está trabajando, y eso implica también por lo menos una cierta impresión diagnóstica, aunque no sea de una clasificación ya fijada, ¿no? No sé si contesta la pregunta, pero es muy amplia, digamos, es para Sí, es hablar amplia, todo. es amplia, sí, 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 muy amplia. A ver, respecto al aumento del consumo de psicofármacos en los últimos años, preguntan si, digamos, como producto del capitalismo, ¿esto es un mito? ¿Es cierto? Como producto del capitalismo. Acá cita un autor, James Davis. La verdad que no conozco ese autor. Ujú. Me parece que tiene que ver más con, quizás con la sociedad, con la búsqueda de lo rápido. No sé si eso tiene que ver solamente con las sociedades capitalistas en sí. La verdad que desconozco mucho de si en Corea del Norte o en Cuba o en aquellas sociedades más de socialismo son de otra manera. Estimaría que no por la cuestión de la tecnología, que también lleva a una aceleración, y por lo tanto no veo que sea algo inherente solo al capitalismo, salvo en la cuestión de rendir, digamos, ¿no? Y posiblemente, digamos, cualquier modelo que implica no sé, un premio al mayor rendimiento, bueno, va a hacer que todas las factores que impliquen rendir mejor, y a lo mejor los psicofármacos están dentro de eso, y en tiempos cortos, bueno, posiblemente eso influya. Obviamente no tenemos, o sea, piensen que, no sé, en la época, comienzos del siglo XX, por ahí a una persona deprimida le decían, bueno, vaya a tomarse vacaciones a las montañas. Posiblemente eso ahora sería un imposible, digamos, si uno propusiera ese tipo de tratamiento. Pero no creo que en las sociedades socialistas eso también pueda hacerse, ¿no? O sea, me parece que en eso
tiene que ver más con la sociedad moderna, quizás, que con el modelo de producción de la sociedad. Bien, algo hablaste de la Ritalina en adultos. Acá pregunta, ¿qué piensa del Ritalin en niños con déficit de atención o dislexia? A ver, yo no soy psiquiatra infanto-juvenil, pero el metilfenidato, el Ritalin, en los niños para el déficit de atención e hiperactividad tiene un 80% de eficacia. De hecho, es uno de los medicamentos más eficaces para eso. Así que no te sé decir exactamente de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y dislexia, porque la verdad que no manejo esa patología, así que no te sé decir exactamente con el agrego de dislexia. Sí te puedo decir en un general, digamos, para pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bien. Después hay preguntas de que gente que está tomando medicación específica y consultas más individuales que no las voy a hacer, pero sí por ahí un poco esto de que, digamos, hay varias que el tema de, bueno, la dependencia de los ansiolíticos y cuál es la sugerencia de cómo ir dejando esos medicamentos. Que algo dijiste, pero bueno, si querés como... Sí, a ver, la idea es hacerlo de una manera muy gradual. Se habla en general de un 20% de disminución de la dosis por mes. En algunos casos han hablado de semanas, pero en algunos, cuando uno está tomando desde hace mucho tiempo, conviene que sea en el mes. O sea, muy, muy lenta. O sea, tomarse un verdadero tiempo. Con respecto a las preguntas esas individuales, yo le diría, esas se las tienen que hacer a sus terapeutas, y a eso viene una cosa muy importante para hacer. Los tratamientos con psicofármacos tienen que ser recomendados por profesionales médicos. Obviamente que yo voy a decir, y mejor aún si sean psiquiatras, pero entiendo que mucha gente por ahí es medicada con un ansiolítico por su médico clínico, y no es que esté prohibido eso, pero en todo caso le tiene que preguntar a él bien, bueno, como con cualquier medicamento, y esto lo empiezo a tomar, ¿y cuándo lo dejo de tomar? O sea, ¿o para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que me tengo que fijar, digamos, si me sirvió o no me sirvió, ¿no? No, o sea, digo, yo he visto a veces trabajar médicos clínicos y entiendo que en la vorágine a veces no le toman tiempo más a la cuestión clínica y a la cuestión, digamos, de ansiedad o de insomnio, es simplemente, bueno, tome esto y chau, digamos, pero realmente cada tema debe ser trabajado, digamos, y entiendo que si un médico clínico asume que él va a hacerse cargo del tratamiento de esa patología, bueno, tiene que darle el tiempo necesario para que la persona cuente bien acerca de qué es lo que le pasa y ver cuál es el tratamiento mejor para esa persona. Pero digo, Sí, nunca tomar un psicofármaco porque me lo dio el vecino o me lo dio mi tía, digamos. No. No, y aún así lo que veo por ahí en el hospital con adultos mayores es esto de que toman de por vida porque en algún momento se lo recetó el médico clínico, y entonces uno dice, bueno, en esto que vos decís de la responsabilidad, es también saber como médico clínico o quien lo indica, la responsabilidad de decirle este límite que vos decís, bueno, durante este tiempo, y médico clínico chequear que después se termine con esa toma, porque lo que nosotros recibimos es... La mayoría de los pacientes toman porque en algún momento se lo indicaron y lo siguen tomando y lo han tomado por años, pero ni siquiera por esta dependencia. Es como, bueno, palabra santa, lo dijo el médico clínico y nadie se ocupó de preguntarle cuándo iba a terminar de tomar ese medicamento. Exactamente. Yo siempre digo, a veces viene un adulto mayor al consultorio y le digo, a ver, ¿qué medicamentos está tomando? Y me saca una bolsa con 80 medicamentos. Y todos son que alguno se lo dio, pero lo siguió tomando, digamos, y eso no es algo correcto, ¿no? Y es cierto que a veces los clínicos, para sacarse al paciente de encima, digamos, le hacen la receta, bueno, digamos, o sea, le tarda menos tiempo por ahí hacer la receta que estar preguntándole, pero ¿cuándo lo tomó? ¿Por qué lo tomó? ¿Quién se lo dio? ¿No? Y todo eso le va a llevar un tiempo que por ahí no lo dispone, pero bueno, en todo caso, en ese caso, no tendría que dar la receta, tendría que decirle, eso consúltelo con su psiquiatra, digamos, y punto.
Sí, también pienso que no hay campañas públicas, ¿no? de esto, ¿no? Porque uno podría hacer una campaña que diga si está tomando esto y hace cuánto, o sea, consulta a tu médico, digo, como para repensar por qué lo estás tomando, digamos. No sé cuánto es el porcentaje de ansiolítico, pero la mitad de la población o más toma, o sea. Sí. Y eso tiene que ver también con que los ansiolíticos en general son medicamentos baratos, dentro de lo que cuestan los Claro. medicamentos, ¿no? Pero lo barato sale caro, porque si uno toma algo que no necesita, finalmente está gastando un dinero que no podría usarlo para otra cosa. Eventualmente para comprar un medicamento que realmente necesite, ¿no? Total. Bueno, la última pregunta. Respecto a esto, dando por supuesto que no sé si es así, el aumento del consumo de psicofármacos. La pregunta es si esto se debe a el aumento de trastornos mentales o a un sobrediagnóstico de trastornos mentales. A ver, yo diría lo siguiente. Primero, no en todos los lugares hay un aumento de consumo de psicofármacos. Digamos, Buenos Aires es una ciudad que tiene un consumo de psicofármacos muy importante. Si uno va a lugares del interior, va a ver que hay un subconsumo de psicofármacos y hay muchas ciudades y pueblos del interior en donde la gente no consume psicofármacos. Es más, hasta les diría, por ejemplo, un estudio que nosotros habíamos hecho, fíjense, en una cosa tan simple como consumo de psicofármacos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Encontramos que en el conurbano se consumían menos psicofármacos, pero más alcohol. O sea, mucha gente, digamos, ahoga sus penas, por así decirlo, o usa como ansiolítico o para dormir el vasito de vino a la noche. Entonces, yo diría, no necesariamente que donde no se consume psicofármaco significa que hay menos trastornos mentales. También puede ser que no estén bien tratados. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con los psicoestimulantes, en donde se ve que provincias como Formosa y Chaco casi no hay, digamos, utilización de psicoestimulantes, mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay es la ciudad que tiene más porcentaje, que aún así es mucho menos que cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero ha ido aumentando. También puede ser porque hay más conciencia, digamos, de trastornos mentales, porque quizás ha bajado la estigmatización en relación a estar medicado con psicofármacos. No pareciera que es porque aumentó la cantidad de trastornos mentales. Sí es cierto que hay cierta inmediatez que hace que muchas personas que por ahí hace 30 años yo le decía, bueno, usted tiene que hacer una psicoterapia semanal y qué sé yo, y que te lo aceptaban, y hoy en día te dicen, no, no puedo hacer una psicoterapia semanal. O sea, en eso puede ser que también esté incidiendo. Okay. Bueno, vamos a dejar acá porque estamos en horario. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, un lujo, de verdad. Y bueno, nos vemos, si estén atentos a la UP porque va a haber varias charlas del centro, así que si están interesados en estas áreas, los invitamos a las próximas. Gracias, Eduardo, de verdad. Están agradeciéndote, les gustó muchísimo la charla. Bueno, me alegro, Podés- muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a todos. Ahí tenés los bueno. mensajes para vos, digamos, son todos Sí, sí, para sí, vos. ahí estoy leyendo el chat ahora. Son, Muchas son todos gracias. para vos. Bueno.